Ha sido la transformación del Espíritu Santo que nos ha dado amor y pasión por Él. Pero hablando de pasiones, yo quiero que usted traiga un recorderis en esta mañana. ¿Usted en qué era más apasionado cuando no era cristiano? ¿Cuál era su pasión más fuerte? No solamente, no voy a hablar de deportes, no voy a hablar de hobbies, voy a hablar de lo que nos compete, de por qué Dios no es primero. Entonces, ¿qué era lo que a usted más le apasionaba en el pecado? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes éramos apasionados por bailar? No vayan a comenzar a decir, ay, sangre de Cristo, no. Vamos a hablar claro, aquí entre nosotros, ¿verdad? Si es así, ¿cuántos éramos apasionados por bailar? A ver, no digan amén, digan sí. A ver, ¿quiénes? Oh, eso mejor dicho, nadie nos ganaba, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes eran el alma de la fiesta? Mejor dicho, eso se paraban hasta en la mesa y eso, pero que empiece, y si usted no llegaba, todo era apagado y decían, llegó el alma de la fiesta. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos el alma de la fiesta? Muy bien, eso está muy bien. Ahora serán el alma del culto. El alma, ¿cuánto su pasión era la relación sexual con su novio? Hay que hablar claramente. Le apasionaba la fornicación. Hoy nosotros sabemos que eso se llama fornicación, pero era simplemente intimidad o sexualidad. No levanten la mano porque si santos, ¿qué van a decir? ¿Cierto? Pero ¿cuánto te apasionaba pecar? ¿Cuánto te apasionaba irte a un motel? ¿Cuánto te apasionaba pagarle a una joven? ¿Cuánto te gustaba entrar en estas cosas? Es una pasión que todos manejábamos o se manejaba de acuerdo pues a lo que cada uno vivió, y de allá nos sacó el Señor. Pero usted era un apasionado. Era un apasionado. ¿Cuántos fueron apasionados por el trago? Delicioso el trago. Algunos dicen, ay, sangre de Cristo. No, acuérdese, hermanos, que estamos hablando la pasión como nosotros donde estábamos. Entonces no le dé pena, no le dé vergüenza, porque usted ahora se las da de mucho, pasa al pie de un borracho, uy, qué porquería. Y ya se le olvidó que usted llegaba vomitado, vuelto nada, y no pasaba nada. Duraba 3 días amanecido y esa era su pasión. Aún llegaba y decía, uy, es que esa fiesta estuvo de la que se perdió. Algunos dirán, ay, mire la pastora también, ¿no? Obvio. En nuestra casa mi mamá era la que más bailaba. Mi papá no sabía bailar. Era un negado para bailar. Entonces el baile era algo que nos apasionaba. Nos apasionaba también en la familia el trago. O sea, era cosa impresionante. Mi papá no tomaba cerveza, la cerveza se lo tomaba a él. Hay que decir la verdad. ¿De dónde nos sacó el Señor? Eso vivíamos alegres, nos reíamos de todos los chistes groseros, porque ¿cuántos tolimenses hay aquí conmigo? Tolimense que se respete, esos son unos chistes bien groseros. Hasta teníamos Emeterio y Felipe, los tolimenses, los jovencitos no saben ni qué es eso. ¿Eso qué es? Pero eran los más groseros de la época. Y uno se reía y eso sacaban de doble sentido. Y esa era nuestra felicidad. Gastábamos el dinero en lo que no era pan y nuestro trabajo en lo que nos hacía. Y si alguien nos decía algo, pues es mi trabajo, yo tomo porque es mi plata y punto. ¿Cuánto su pasión era su amante? Ay, qué vergüenza. No, hermano, es que nosotros tenemos que recordar lo que dice en Deuteronomio, de dónde el Señor nos sacó, de Egipto, y cómo éramos apasionados por el pecado. Y yo quiero pedirle en el nombre de Jesús de Nazaret que usted coja una balanza y se ponga a pesar la pasión que usted tenía por el pecado donde usted andaba con la pasión que usted hoy tiene por Cristo. Y un gran silencio, porque eso se lo dejamos a las viejitas, que ellas sí tienen tiempo de orar, de ayunar. ¿Eso para qué?
Hoy estamos viviendo un tiempo de un evangelio muy aligerado. Estamos viviendo tiempos donde tú vives el evangelio a tu manera. Si la predicación te cayó bien, la tomas, y si no, pues también. ¿Quiénes éramos nosotros antes de que el Señor nos salvara? El Señor, hay una palabra fuerte en el profeta y dice: cuando andabas en tus inmundicias, yo te lavé. Cuando andabas en tus desnudeces y en tus adulterios, te recogí. Y uno lee eso como una poesía, pero realmente si hoy todos convergemos en el pensamiento y decimos: ¿cómo éramos de apasionados por el pecado? Y de los pecados ocultos, líbrame, oh Dios, porque esos eran los vistosos. En estos días estaba viendo el testimonio de un hombre que tenía muchos problemas en su parte emocional, en su hogar. Y él fue a pedir terapia, y en el descubrimiento de su terapia llegó a la raíz de su problema. Él decía: yo amo a mi esposa, la amo, pero no encuentro ese de verdad algo que me llene. Entonces buscó ayuda. Y llegaron en la terapia a descubrir que él tenía un problema de, hoy en día no es un problema, de una adicción a la pornografía. Y él le dijo: listo, sí, yo tengo eso, le gusta, le fascina, es su vida. Hasta está inscrito a esas páginas, no le ve ningún problema, porque en el mundo eso es normal. La masturbación es normal, la fornicación es normal. Lo anormal es casarse. ¿Se va a casar? Uy, ¿qué le pasa? Se va a enlazar, ¿qué le pasa? Uy, mire, eso después de unos 3, 4 años usted se cansa de su marido y se va con otro. Y toda la gente comienza a darle los consejos inadecuados. Entonces la terapista le dijo: es importante buscar la raíz de su problema, porque a eso es que el Señor nos trae en esta mañana. ¿Por qué no somos apasionados por Dios? ¿Por qué? Y él encontró que él desde niño le encontró las revistas a su papá, y en esa época usaban el Betamax y todo esto, y él se daba cuenta que sus padres se encerraban a ver películas, pero no lo dejaban entrar a él. Y un día que los papás no estaban, los niños son curiosos, ¿verdad? Y él se puso a ver esa película, y desde esa ocasión, a la edad de 8, 9 años, tomó posesión esa adicción. Y lo que él decía, y que llegó a la explicación y el consejo, decía: nunca eso que ves será realidad, porque eso es solamente una fantasía. Y él quería que todo eso se volviera una realidad en su vida. Amados hermanos, y se volvió un apasionado por eso, hasta que Dios, por su misericordia, nos puede liberar de esas pasiones desordenadas. Que todos los que estamos acá fuimos arrancados de esa vana manera de vivir que heredamos muchas veces de nuestros padres, pero que también nosotros mismos, por gusto, no, venga aquí que fue que el diablo me tentó y que me llevó y que no sé qué, no se diga mentiras, no nos digamos mentiras. Nos gustaba, pero Dios en su misericordia, en su bondad, un día alguien nos enseñó la bendita palabra de Dios, y fue el que nos abrió los ojos y nos dijo: toda alma que pecare, esa morirá. Si le va a aplaudir al Señor, hágalo. Y Dios nos rescató de la vana manera de vivir. Dios nos rescató. ¿Cuántos agradecemos al Señor? Pero la lucha sigue, hermanos. Eso es una lucha viva.
Sobre todo ahorita el 24 y el 31 de diciembre, que pues ni su mamá es cristiana, ni su papá es cristiano, ni su hermano es cristiano, ni el lechero es cristiano, ni el carnicero es cristiano. Todos son mundanos, todos pusieron la fiesta, todos estaban ahí con el trago, todos estaban ahí con eso. Y a usted le brinca y le brinca acá y le brinca allá. Y usted quieta, quieta, no va a decir quieta Margarita, sino quieta la carne, quieta ahí. Y usted está allá que se baila y le da sed el traguito ese. Y llegó allí alguien que usted de pronto le despertó por allá algo. Y usted dice, me dijo una hermana, ayúdeme por favor, estoy en el pueblo tal, deme la dirección de la pastora para irme allá a pasar el 31. Y yo le dije, y hermana, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo? Ella ni la conoce a usted. ¿Cómo le va a decir, pastora, ya le llega una hermanita? Hermana, perdóneme, pero para mí eso es una falta de respeto. Es la reunión de los pastores, yo no puedo, hermana. Sométase al Señor. Y hermana, es que esto está terrible, hermana. Hermana, esto está terrible. Y yo decía, ay, sí, hermana, venga, oremos al Señor. No es fácil. Dijo, ore por mí porque esta cosa está terrible. La gente busca ayuda, hermanos. Porque usted piensa y yo pienso que sacándonos de allá y metiéndonos en un monasterio, ahí no vamos a pecar. Pero se nos olvida que somos espíritu, alma y cuerpo, y que tenemos una mente, y que las batallas más fuertes que tenemos están aquí adentro. Pero algo que enseñaba el pastor Gerardo el viernes antepasado en el libro de Judas, donde decía que el Señor nos guarde en el Señor Jesucristo sin caída hasta su venida. Entonces mire la oración tan hermosa que el Señor nos da. Ahora, ¿cómo nosotros, ahora que hemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestros miembros íntimos han sido atados a todo esto, apasionados, cómo el Señor va a sacarnos de allí? Entonces la Biblia nos habla en Colosenses, en Efesios, en Gálatas, dice que haced pues morir en vosotros lo terrenal. Pero ¿cómo yo voy a hacer morir en mí lo terrenal cuando me gusta? Entonces tenemos que pedirle al Señor que a la vez me gustan esos pecados, pero a la vez quiero ser cristiano. Y entonces hoy se vive un cristiano ligero, un cristiano chévere, un cristiano donde usted va solamente y tal luego, no hay ningún problema. Pero hoy creo que en este 2025 hemos estado orando con el siervo de Dios sobre el mes de enero, el mes de las primicias, donde Dios es primero. Y si yo les hago una pregunta a todos ustedes y les digo, ¿para cuántos? No me van a responder. ¿Para cuántos de ustedes Dios es primero? Yo soy la primera que digo, amén. Y todos gritamos, amén. Pues para que Dios sea primero en mi vida, y Él es el que me va a ayudar a vencer el pecado, nadie más. No es decir, yo voy a dejar de hacerlo, voy a dejar de hacerlo, voy a dejar de hacerlo. No, porque usted, la tentación está a la puerta. El Señor se lo advirtió al mismo Caín. Cuando Caín, él tuvo una buena intención. Imagínense, el primero que fue y le ofrendó algo al Señor, excelente, eso es aplaudible. Fue algo maravilloso que hubiera llevado una ofrenda. Tuvo una buena intención, pero no tenía los principios de la palabra. La revelación estaba, mas no estaba la ley, pero estaba la revelación. La revelación estaba cuando el Señor hizo pieles a sus padres y les quitó la desnudez y los vistió, y Él fue el primero en presentar un sacrificio. Por eso ellos llegan a la edad adulta y van y se presentan, y Caín tuvo una gran intención, aplaudible, excelente, pero dio una ofrenda. Una ofrenda. Y el Señor dice que no se agradó de Caín, porque no se trata de las buenas intenciones solamente, sino se trata de los principios que están aquí escritos. No los cambie, aquí están escritos. Y el Señor, el hermano, al ver a su hermano mayor
con esa buena intención, él también lo hizo. La diferencia fue que Abel presentó lo primero, lo mejor y lo más gordo para Dios. O sea, Caín lo motivó, pienso yo, vio su intención, él también presentó, pero hubo una gran diferencia. Y eso está sucediendo hoy. Hoy está Caín y Abel presente en nuestras vidas, donde tenemos una buena intención. Venimos a la iglesia, una buena intención. Traemos una ofrenda, una buena intención. Pero queremos el respaldo de Dios. Pero ya oré, pero ya ayuné, pero ya fui a la iglesia, pero ya di una ofrenda, pero ya ayudé a los necesitados. ¡Qué buena intención! Pero lo que se necesita es decisión. Y la decisión la tomó Abel. Dio lo mejor, lo primero y lo más gordo. Que nosotros seamos de la generación de Abel. ¿Y va a haber costos? Sí. Porque cuando usted se decide y yo me decido a que Dios sea primero, a que doy lo mejor y lo primero, vienen ocasiones donde se ensañarán y querrán matar y acabar y destruir. Pero hermano, la sangre de Abel clamaba aún después de que fue muerto, porque el Señor respalda el principio de su palabra, que el que le da el primer lugar al Señor, hermanos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dele esa gloria a Dios. Amados, ¿cómo llegar a esa pasión por el Señor? Primero, el Señor dice en su palabra lo que le habló al pueblo de Israel, que en Deuteronomio nos habla claramente que ellos debían de dejar la idolatría. O sea, todo lo que ocupa el primer lugar en su vida. Usted tiene que ser hoy un analista en su vida, que Dios le dé una conciencia hoy, porque no queremos seguir levantando una iglesia ligera, una iglesia que simplemente viene al culto y chao, hasta luego, te vi. Cuando me canse de venir acá, pues voy a otro lugar, y cuando me canse allá voy a otro lugar. Y así. Tampoco pues le estoy diciendo que tiene que estar no, le estoy hablando la palabra. Pero si Dios lo ha traído en este lugar y usted es miembro de este lugar, queremos que de verdad seas un cristiano de verdad. Pero de verdad, hermanos, empezando por mi propia vida, que seamos cristianos reales. Y lo primero que el Señor le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio es que recuerden que Dios es primero, que Él fue el que los sacó de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Mano poderosa en contra de los egipcios y brazo extendido para abrazar a Israel. Que el Señor fue el que nos sacó de las tinieblas. No se nos olvide que es Dios. Nunca se nos olvide que el Señor le habló a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 versículo 4 de Apocalipsis, y le dijo a esta iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía la doctrina, una iglesia, hermanos, tremendo compromiso de entrega. Pero el Señor le dijo: pero tengo una sola cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Esa palabra primero viene de la palabra protos, que significa lo mejor, lo más importante, lo absoluto. Hombre, pero si era una iglesia que trabajaba tan tremendamente,
en la doctrina, en la enseñanza, eran celosos, descubrían a los falsos, descubrieron a los nicolaitas, descubrieron, hermanos amados, que adoraban, hacían la obra de Dios como Balaán. O sea, eran unas personas muy poderosas en la palabra. Pero el Señor les dijo: ustedes han dejado mi protos. ¿Qué significa? Ustedes me aman, porque ¿quién no ama al Señor? Si yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, ¿cuántos amamos al Señor? Todos amamos al Señor. Pero ¿cómo lo amamos? ¿Será que Dios es lo mejor y lo más importante y lo absoluto en tu vida? Si Dios es lo absoluto en mi vida, hermanos amados, yo no voy a dejar de amarlo a Él. Ellos lo amaban, pero no como primero, sino como costumbre. Y yo creo que todos aquí calificamos como la iglesia de Éfeso. Pero hoy el Señor nos ha traído para eso. ¿Cómo comenzar a amar a Dios? En primer lugar, como primero y absoluto. Número 3, haber nacido de nuevo. ¿Y quién no ha nacido de nuevo? A ver, eso es lección número 3 de la cartilla de la ovejita. Nacer de nuevo, Juan capítulo 3, versículo 3, dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que usted abra ahí su Biblia en Juan capítulo 3, en el versículo 3. Mire lo que dice la palabra. Están en una conversación el Señor Jesucristo con uno de los principales de entre los judíos. O sea, no era cualquier cosita. Dios, hermano, nos está hablando en esta mañana. El nuevo nacimiento lo necesitamos todos. Nicodemo era un maestro de la ley, no era cualquiera, era un principal de la ley. Él llegó de noche y le habló, fue a un pozo y le habló a una adúltera. Dios llama al que sea, porque delante de Dios no es por posiciones o por alcurnia, es por la gracia que hemos sido salvos y somos hijos de Dios, y Él nos salva a todos. Y todos necesitamos nacer de nuevo. Y para los judíos decirle que nacer de nuevo era como un insulto. Porque nacer de nuevo era todas aquellas personas que querían ser judíos y querían nacer en la religión judía, tenían que circuncidarse. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice al principal, al que conoce la ley, porque aquí podemos haber muchos que conocemos doctrina, palabra, pero todavía estamos en tinieblas, y hoy la luz de Cristo tiene que alumbrar nuestros corazones. Y le dijo: es necesario nacer de nuevo. Eso era un insulto para él. Eso era para los que llegaban, los gentiles. Tenían que circuncidarse. Era un maestro de la ley, circuncidado a los 8 días de nacido, conocido de la palabra, fariseo de los fariseos. Para nosotros soy fariseo, pues es hipócrita, pero en esa época eran los doctores de la ley. Entonces, cuando el Señor Jesús se siente, le dice: usted necesita nacer de nuevo. Entonces él dice: pero ¿cómo? Nacer de nuevo no, porque yo no soy gentil, yo ya estoy circuncidado. Entonces, ¿será que tengo que volver al vientre de mi mamá? Y el Señor le dijo: no. Usted, siendo un maestro de la ley, y no sabes esto. Amados hermanos, gracias a Dios por los años que Dios nos ha salvado. Gracias porque nos salvó desde niños. Gracias al Señor porque tuvo misericordia de nosotros. Pero necesitamos nacer del Espíritu y del agua. El Señor le dijo: tienes que nacer. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Para ver el reino hay que nacer de nuevo. Pero para entrar
hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo le iban a decir a un judío que era nacer del agua cuando ellos en sus fiestas de la Tashli, ellos van cuando cambian de año y van y se meten a las fuentes, a los lagos, y allí a solas comienzan a confesar todos sus pecados y todos sus pecados? ¿Cómo le iba a decir a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo cuando él se lo pasaba en los Tashli allí dando sus pecados? Lo que él no sabía es que esa laguna, esa agua no era suficiente. El Señor Jesucristo es la fuente viva donde tú llegas y confiesas tu pecado. Él es el agua del Espíritu a través de su palabra. Es la palabra de Dios, es la palabra la que a mí me llena. Hermanos queridos, hay que nacer del agua, pero también del Espíritu en mayúscula. Sin el Espíritu Santo usted no puede hacer nada. Lo que va a hacer es que usted se va a retraer. Y usted se retrae. No, porque yo soy cristiano. No, porque yo. No, porque yo soy pastor. No, porque yo soy. No. Y por dentro la carne. Por eso el Señor dijo que el pecado en el Antiguo Testamento era hasta que lo encontraran. Pero ya el Señor dice: pero yo les digo que ya no es así. Y ustedes saben el resto. La mente, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo es el encargado de ayudarnos. Dice que Él es el que redarguye, el que mueve, el que hace, ¿cierto? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Y Él es el que a usted lo hace ver que está en pecado. Porque yo puedo sentarme con usted y decirle: usted está en pecado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Usted dice: ¿quién es esta señora que me viene a meter en mi vida? ¿Qué le pasa? No me lo dice por respeto. Pero el único que nos da a nosotros convencimiento y que nos dice en qué estamos se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el encargado de hacerte nacer de nuevo, donde ya no está la obra de la carne, sino que Él te va a dar el poder para vencer. Porque por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó para vencer el pecado. Usted y yo no vencemos el pecado porque somos fulanos y fulanas de tal. Vencemos el pecado porque Cristo lo venció en la cruz. El Señor fue tentado en todo, pero no pecó. Hermanos amados, el Señor Jesucristo te da la victoria. El resucitado, el glorioso, el que está sentado en el trono, es el que nos da el poder para vencer a Satanás, al pecado y a la carne. Hermanos amados, gloria a Dios. Ahí es donde el Señor va a comenzar a cambiar esa pasión que estabas en el pecado, y va a santificar tus miembros y va a limpiar tu alma, tu espíritu, tu intimidad de una manera sobrenatural, porque tú lo reconoces delante del Señor y le dices: Padre, he pecado. No porque te pillaron, no, es porque realmente vino un redarguir de la palabra. Entonces el Señor comienza a cambiarme y comenzamos a sentir esa pasión por esos tiempos hermosos de adoración. Para otras personas, adorar a Dios y: ay, señora, ¿por qué está llorando? Aquí hacen llorar a la gente. Cuando tú comienzas a ver que has nacido de nuevo, esas pasiones desordenadas cambian. No como hicieron en la época del 313, que cambiaron las fiestas y pusieron otros nombres. No, es una transformación. El Señor arranca de raíz esa maldad, ese pecado en el nombre de Jesús. Y pasa al cuarto paso, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 22:37, creo, pueden corregirlo.
amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amados hermanos, nosotros le damos el primer lugar y lo amamos al Señor cuando pasamos por una prueba. Cuando vemos un familiar muy cercano que está a punto de morirse, o un problema económico bien terrible, ahí sí Dios es el primero. En un 89%. Porque hay otros que se rebeldicen, ¿pero qué? Dios, ¿qué le pasó conmigo? Como que todas las pruebas me las mandó a mí. Pero usted se vuelve cristiano de primer lugar con Dios cuando estamos pasando por la crisis bien brava. Ahí sí oramos, ahí sí ayunamos, ahí sí nos levantamos de madrugada, ahí sí, mejor dicho, es un fervor. Pero cuando viene el éxito, que es lo más difícil de servir a Dios, cuando Dios te abre las puertas, cuando Dios te da trabajo, cuando Dios te da dinero, cuando Dios te da salud, cuando Dios te da todo, ya no tengo tiempo, Señor, qué pena contigo, estoy muy cansada. Aquí desde acá, desde la casa oro, Señor. 2025, el 2020, un año prometedor, un año que todo el mundo profetizábamos que iba a ser el año de la transformación. ¿Y qué transformación? Porque el Señor permitió que fuésemos encerrados todos. Y las estadísticas en los Estados Unidos, solamente el 30% volvieron a las iglesias. El resto se desparpajó, el resto se volvió atrás, el resto hasta se volvieron ateos. Y fue una, hermanas, desmantelado del pueblo de Dios. Pero ya estamos en el 2025, hermanos, y por la pura gracia de Dios, usted y yo estamos aquí parados. Es por la gracia de Dios. Dele gloria a Dios. Dígale, es por su gracia. Es por su gracia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero usted se llena, después de que le llegan las añadiduras, se llena de afán, de ansiedad y se aparta del Señor. O sea, nos apartamos, hay que decir la verdad. Mira, a ver, usted haga un análisis, porque las cosas es de hacer análisis. Porque vamos a hacer una carta de agradecimiento para el Día de las Primicias y una carta de peticiones para este 2025. Pero en esa carta usted tiene que hacer un análisis. Usted no se lo haga a su esposo, no se lo haga a su esposa. Esto es personal, porque estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto es personal. Que hay que orar por el esposo, si hay que batallar, si hay que clamar, si hay que darle ejemplo, si hay que instruir, si hay que discipular, si hay que meterle con toda la familia. Pero la salvación es personal. Entonces, amados hermanos, pídale al Espíritu Santo que usted haga un análisis de su propia vida. Es usted. Me dijo un hermano, tranquila, mi paz, que faltando 5 minutos para morir me arrepiento. Le dije, ¿y si Dios no se lo da? Estoy evangelizando a una señora y me llamó, mi hermano se cayó, no responde, y estuvimos orando y el hombre murió. Y estábamos hablando ayer, le dije, pero venga, ¿cómo fue la muerte? ¿Estaba tomado o qué? Y me dijo, sí, fue la fiesta de Reyes, porque aquí en Colombia empezamos desde el 8 de diciembre, o antes, la parranda, ¿o no? ¿Sí es así? Desde el 8 de diciembre, desde el 7 de diciembre, todos allá con sus velitas. Ay, la noche las velitas. Porque usted no tiene entendimiento. ¿Qué es eso? Ay, ahora también es fanatismo las velitas. Ay, no, vámonos para la iglesia a las velitas. Hermano. Y el hombre estaban en un asado con los vecinos en la terraza
y le dio por bajarse. Él había tomado, pero ya había dormido, estaba bien, según la familia, y fue bajando las escaleras, se resbaló, se cayó y hasta ahí quedó. Y el médico dice que desde ese día el cerebro se le desconectó y murió. Yo le dije a ella, son 12 hermanos, le dije esta noche, allá en el velorio, tome a todos sus hermanos, los 12, los 11 ya al pie del cajón, tómense de la mano, pídanle perdón a Dios, denle gracias a Dios porque toda la vida fueron una familia muy unida y ya se fue el primero. Pídale al Señor que los que quedan puedan conocer de Dios. Esa es su labor. Pero si Dios no es primero en su corazón, su familia no lo va a tomar a usted en serio. Van a decir, yo no sé usted para qué va a la iglesia. ¿No nos han dicho los familiares así? ¿Usted es una lameladrillo? Yo no sé usted a qué va a la iglesia. Mire cómo llega. Porque usted aquí, aleluya, ay, gloria a Dios, aleluya. Y lloramos y llegamos a la casa y si no tienen almuerzo, se van a echar almuerzo. Y todos, ¿y eso que fue a la iglesia? ¿Y eso que está orando? ¿Cómo será si no hubiera ido a la iglesia? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando estos puntos están claros, estos principios están en nuestro corazón, va a comenzar a fluir esa presencia de Dios en tu vida y vamos a ver, hermanos, que el reino de Dios se va a manifestar en su corazón y vamos a ver cómo el Señor Jesús, como Él oraba, así a ti te va de verdad no más que gustar, sino que va a haber una necesidad grande en tu vida de la oración. Y cuando Dios es primero, el absoluto, el principal, la persona más importante que tú amas, va a fluir en ese querer tener esa relación con Dios. ¿Qué es lo que usted más anhela cuando están de novios con su esposo? Eso sí, cuando están de novios con el esposo, uy no, la maravilla, uy, eso le da a veces, uy, eso le faltaba que la alumbrara velitas porque era lo máximo. Ahora que ya viven o se casaron, ¿usted por qué no sé qué? ¿Y usted qué le pasa? ¿Y usted por qué es esto? ¿Y usted por qué no se cae? Y el esposo dice, ay, la que me amaba. No, no, porque es que usted no sé qué, usted no lo criaron, usted o el esposo, ¿no? Usted, ay, no, sacó las uñas. Ya no es mi principita, ya ahora es mi patico, mi pantera, mi tigre y mi cocodrilo. Perdón si hay alguna Patricia. Hermanos amados, van a ser unos tiempos preciosos en que usted va a decir, quiero de verdad, Señor, que me ayudes a orar. Así como el día que conoció a su novio, que hoy es su esposo y quería charlar todo el tiempo, va a haber una relación tan hermosa con el Señor. Y tú vas a querer hablar con Dios. Y vas a tener tiempos hermosos en su presencia. Ya no serán esos tiempos apasionados por todo lo que a mí me apasionaba en el pecado, sino ahora me va a apasionar adorar al Señor. Es una respuesta a tener al Señor como en primer lugar. ¿Cómo este hombre tan apasionado, cómo pudo leer la Biblia 200 veces en 93 años de edad? La comenzó a leer más o menos desde los 35 años. La leyó 200 veces, 50 veces de rodillas. Y usted dirá, es que el viejito no tenía nada que hacer. Miren, el viejito chuchumeco ahí no tenía nada que hacer. Tenía 10,000 niños para cuidar. Y no tenía quien le diera la plata, había que orar para que Dios le mandara.
¿Y sabe cómo empezó en él en esa pasión? Siendo pastor en su iglesia. Un día salió a la calle y había una niña de 5 años con un bebecito a sus espaldas y le pidió una moneda. Y él le regaló la moneda y le dijo: pero ¿por qué estás en la calle? Dijo: porque mi mamá acaba de morir y hemos quedado solos, mi hermanito y yo. Una niña de 5 años. Yo no sé a cuántos de ustedes les tocó una responsabilidad tan tremenda. Y George Mueller le dolió el corazón. A usted también le duele cuando pasa: ay, pobrecito el chiquito. Pero se va. Ay, pobrecita la viejita. Pero Dios puso, porque cuando usted le da el primer lugar a Dios, usted va a saber el propósito de Dios en su vida. Y usted sabe para qué Dios lo puso aquí y para qué Dios le da a usted las riquezas. No es para acumular y acumular y digan: uy, no, yo tengo y tengo. Sí, gloria a Dios tiene. Pero ¿cuál es el propósito para el cual Dios te ha bendecido? Y él dedicó su vida con su esposa a los huérfanos de la época. Pero no solamente era una persona caritativa, era una persona metida con Dios. Porque hay que leer la Biblia. ¿Por qué molestan tanto? Otra vez nos van a poner, ya la leímos. Esto trae transformación. Y George Mueller leyó la Biblia 200 veces. Y si usted y yo nos sentimos contentos porque el reto lo pudimos cumplir de leerla en un año o de oírla en un año, él la leyó 4 veces al año. No tenía nada que hacer, porque esa es la excusa suya. No, pues que es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo de orar. Entonces el devocional con los niños es: a ver, niños, el papá ahora, la mamá: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo. Ya, a ver, oremos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, amén, córrele. Uy, qué devocional. Amado hermano, la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo. Pídale amor por la palabra. Yo creo que todos lo necesitamos. Porque nos pasa lo de Israel, nos fastidia, hay que decir la verdad, nos molesta, nos cansa, no entiendo, me da sueño. Mi papá no podía dormir, le dije: papá, le voy a enseñar a leer la Biblia. Dijo: ay, mamita, le agradezco tanto. Yo comienzo a leer la Biblia y de una quedo dormido. Y yo: ay, no. Ay, padre. Entonces le dije: por favor, vamos a leerla a las 9 de la mañana. Y gloria a Dios, por la gracia de Dios la leyó 7 veces. Desde sus 85 años a sus 95 años la leyó 7 veces. Dios lo llevó al infierno, Dios le bajó el paraíso y Dios se lo llevó. Siendo de genealogía cristiana, se fue al mundo. Porque donde tú vayas o vayan tus hijos, ellos tienen el sello del Espíritu Santo y no podrán perderse. El Señor los buscará, así sea en el mismo infierno, los arrancará y les dará la palabra de liberación. Cuando hay un papá y una mamá que honran al Señor y le dan el primer lugar a Dios. Pero si te ven a ti, mamá, que te buscas y te vistes y haces y todo y vas a la iglesia, tus hijas te van a mirar y dicen: pobrecita mi mamá, ayudemos a la loquita. Ese es el concepto que tienen nuestros hijos de nosotros. Ay, mi mamá, todo es oración. Hermanos, ¿sabemos el propósito de Dios en la vida? Cuando Dios es primero. Cuando no es haga aquí, esto no me llena, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Arrepiéntase, concéntrese y dedíquese a Dios y que Dios sea el primero en su vida y Dios lo va a guiar y enderezará sus veredas en el nombre de Jesús de Nazaret.
Cuando Dios es primero y lo amas de verdad, hermanos, el congregarse va a ser una bendición. Hoy se ha perdido mucho lo que significa congregarse. Usted ha cogido a la ligera el congregarse. Luego no me ve aquí sentado, hermana, yo vine. ¿Y por qué me va a regañar a mí que yo vine? Regaña a los que no vinieron. No los estoy regañando. Les estoy hablando que todos hemos tomado las cosas a la ligera en el congregarnos. Y hay que confesarlo. Las palabras del Señor dicen no congregar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que el día se acerca. ¿Y por qué tenemos que venir los domingos a la iglesia? Porque no podemos ir otro día. Pero ni siquiera tampoco vienen al ayuno ni los viernes. Entonces, ¿usted cuándo quiere venir? En espíritu los acompaño. No, eso es lo único que escribió fue Pablo. No, yo los veo, paz, tranquila, yo los veo. Y ya, ¿y estuviste en culto presencial ahí frente? No, después. Y eso es culpa de nosotros por falta de discipulado. Porque nosotros tenemos que enseñarle a la gente es lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice que la iglesia del primer siglo se congregó el primer día de la semana. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ellos estaban el primer día de la semana cuando llegó el Pentecostés. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. ¿Y por qué no guardamos el sábado? Porque no somos el pueblo del antiguo pacto, somos el pueblo del nuevo pacto. Entienda que usted no es judío ni es de Israel. Usted es de la iglesia. La Biblia habla de tres pueblos: de los judíos, de la iglesia y de los gentiles. La iglesia es la combinación o los que salieron de judíos y gentiles. Y hay un pacto, el pacto con Israel y el nuevo pacto que está en Corintios, el pacto que hizo el Señor en la cruz del Calvario, donde ya no tenemos que colocar un cordero, porque el cordero de Dios es el Señor Jesucristo, quien murió y nos quitó el pecado del mundo. Amado hermano, tenemos que volver a la sana doctrina. Valore el congregarse. Decía el pastor Héctor, le llegó su abuelita el día domingo. Hermana Leticia está aquí, ¿cierto? ¿Qué decía el pastor Héctor? Traiga a la abuelita con usted. Y nos enseñaron. Era el culto martes, estudio bíblico. Miércoles, reunión de damas. Jueves, culto de oración. Viernes, ayuno. Sábado, reunión de jóvenes en la mañana, en la tarde y en la noche. El domingo, a las 8 de la mañana la oración, a las 9:30 la escuela dominical y a las 11 el culto divino. A las 2 de la tarde ir a predicar a los hospitales, clínicas y cárceles, y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Y aquí estoy, no me traumé. Ay, que los niños no hay que leerle la Biblia porque ellos no atienden sino 5 minutos. ¿Y cuánto se pasan con el computador? Despierte. El Señor Jesucristo a los 12 años se sentaba con los maestros de la ley. Un judío a los 12 años se gradúa sabiendo la Torá. Sus hijos y mis hijos tienen que ser gente de la palabra. Gente que ama la palabra, que ama al Señor primeramente. No tomemos a la ligera al congregarnos. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Ese lo tenemos ahí listos. Podemos colocar la cinta. Las Biblias tienen una cinta, dicen Liceo, ¿para qué será? Para colocar donde vamos en la lectura. A los que ya hoy escucharon el devocional, se dieron cuenta en qué termina. Y termina en el mensaje que hoy estamos, por la gracia del Señor, dando. Dios es primero, donde Él es Dios, enero, mes de las primicias. Entonces tiene que tener abierto Proverbios 3, 5 en adelante y Corintios 16, 2.
Vamos a ir entonces a Proverbios. Cuando el Señor es primero, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Entonces nos han enseñado que cuando usted pase usted vive toda la vida con una cara de revólver, porque solamente era apasionado, eso sí era el alma de la fiesta, eso hacía chistes, eso era que no. Pero ahora que es cristiano, tiene la religión de los abuelitos de un niño. El pastor les comentó esa anécdota. El niño pertenecía a una iglesia avivada, llena del Espíritu Santo, de gozosos, y lo mandaron de vacaciones donde el abuelo, donde pertenecía a una iglesia donde todo era, párese, siéntese, 1, 2, 3, nadie podía sonreír, nadie no sé qué. Entonces el niño iba a cantar, cállese. Iba a aplaudir, no puede. Iba a alabar al Señor, iba a danzar, no lo haga, eso no es de Dios. El niño salió aburrido y se fue allá a una piedra y dijo: ay, yo para qué vine aquí a estas vacaciones, me hace falta la iglesia. Porque cuando los niños son llenos del Espíritu Santo y ustedes los traen a la iglesia, a la escuela dominical, ellos aprenden de la palabra de Dios y ellos van a amar al Señor también, con su ejemplo, pero con el ejemplo también en la iglesia, ellos van a ser diferentes. Entonces venía un burro con la cara larga, a ver todos, con la cara larga, las orejas largas, a ver todos, con la cara larga, a ver haga la cara larga, las orejas largas. Y entonces el niño dijo: ay no, otro de la religión de mi abuelo. ¿De qué religión es usted? ¿Solo se pone feliz cuando dan los chistes de doble sentido? Entre más arruga esté la cara es más espiritual. Tampoco pues al otro extremo, la recocha toda hora, hasta hacen chistes de la Biblia, del Señor Jesús. Eso no es de Dios. Entonces, ¿qué habla Proverbios? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No, hermana, qué pena. El Señor es para la iglesia. Aquí la empresa y la casa es aparte. No, aquí y vives en trampas, en mentiras, en todo, porque el Señor es de la iglesia. Como enseñaba el pastor David Cote, aquí todos somos cristianos, todos honramos al Señor, brincamos y saltamos, pero la mente y el corazón son seculares. Dios es para la iglesia, pero no para afuera. Pero el Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. 6, reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué va a hacer? Todos los errores y pecados que hemos cometido, el Señor nos va a ayudar y nos va a enderezar. Pero el 7, cuando el Señor nos ha dado toda esa victoria, dice: no seas sabio en tu propia opinión, porque es que mi hijita ya se las sabe todas y las que no se las sabe. Y entonces nadie te puede decir nada, no eres tú. Yo no te pedí ninguna opinión. No seas sabio en tu propia. Teme a Jehová, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces hemos visto que Dios es primero. Cuando Dios es primero, necesitamos nacer de nuevo para que Él sea primero. Amar al Señor es cuando hemos nacido de nuevo. Y ahí va a fluir en el poder de la palabra, el poder entrar en esa vida de oración, de la palabra, de congregarnos, pero también de aprender a honrar al Señor. Entonces no va a ser que usted va a decir: Dios ama al dador alegre, entonces usted pasa contento. ¿Me ayuda aquí por favor, hermano, con el alfolí? Se levanta. Aleluya, Dios ama al dador alegre. A ver todos sonrían, a ver. No, ya no ven más cultos. Sí, pero este mes. Y ya después sonríe, después pasa la casa.
Dios ama al dador alegre. Cuando tú de verdad seas alegre, ¿sabe cuándo es? Cuando Dios es primero en tu vida. Y va a ser un gozo el honrar al Señor, no como Caín, que llevó una ofrenda. Hay muchos que tienen una buena intención y dan una ofrenda. Algunos hermanos le tienen cuota anual al Señor. Dice, yo ya diezmé. Pero el Señor, ¿qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Tu casa honra al Señor? ¿O ahorita el 31 tu hija y tu hijo hicieron para vender en esa casa? Trago, baile. Ay, hermanita, pero es que usted no sabe, hermana. A mí me toca muy duro. Pero usted es la que paga los impuestos. Aquí somos cristianos. Fuera Satanás, no me hacen nada. Tampoco al otro extremo. Tome la directriz de su casa y comienza a decirle, Señor, ¿cómo puedo hacer que mi casa te honre? Con tus bienes. En tu carro honras al Señor o subes al amante allí. Por ahí carraspearon. No, yo no sé. Me hizo acordar de mi esposa que dice que cuando le está hablando algo carraspeo. Y yo, no, de verdad me dio tos. Dice, sí, ¿cómo no? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Honras al Señor con tu celular? Bueno, es que se me quedó mi celular. ¿Alguien me presta un celular un momentico? Tranquilo que yo se lo voy a devolver. Gracias. Señor, gracias. Pero ay, papito Dios, me regaló para otro. Este ya está. No es este. O sea, está como ya viejito, Señor. Por favor, y te voy a servir. Y sale allá con el pavo así. Hay habrá gente que dirá, vea, los que comen, no le importa si usted comió pavo o no. Y todos somos así ahora. Yo estoy aprendiendo porque yo no sé sacar. ¿Cómo es? Una selfie. Yo, ¿cómo es? No, hermano, eso es cosa seria. ¿Honras al Señor? ¿Te lo pasas chismoseando? ¿Te lo pasas escribiéndole al amante? Pero borra. Y como su esposa es viejita o no sabe, pues no va y busca la papelera ni nada, o sea, no es abeja. Entonces, ¿sí? Ay, hermano, tome. Que Dios le dé un celular nuevo. Honra al Señor con tus bienes. Y mire, aquí viene lo bueno. Y con las primicias de todos tus frutos. Qué hermoso es esto. Cuando el Señor es el primero y tú has nacido de nuevo y lo amas al Señor con todas tus fuerzas, amado hermano, como nos enseñaba el pastor, nos sentamos en familia, le decimos al Señor, gracias por tu provisión y de todo lo que tú me has dado, aparto para el Señor. Y ahí es donde tenemos que ir a Corintios 16:2. Mira, aquí dice, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros. No, ya diezmó mi mamá. No, ya diezmó mi tío, mi abuelo. Mi hermana es pastora, ya diezmo por todos. Cada primer día de la semana. Diga, cada uno de vosotros. Ponga aparte algo según, mira, aquí hay una palabra muy poderosa, según haya prosperado. Entonces los hermanos que le dan una cuota desde el año 2017, ¿cuánto ha prosperado? No es cuotas, es lo primero. Amén.
Primicia. A usted no se le va a olvidar. Es un deleite. Ahí es donde uno de verdad siente alegría en su corazón el dar. Si todavía usted no lo siente, como nos pasó por muchos años, porque este es el nivel de diezmos y de ofrendas y de primicias, pero hay unos niveles más profundos, que es de la siembra. El que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, son unos niveles de dar impresionantes. Pero el Señor empieza por primero, por lo más poco. Usted que le cuesta, primero ame al Señor. No vaya a dar usted ahorita el día de la primicia. Ay, la primicia, ¿qué? No, ¿qué es lo primero? No, cuidadito. Primero el Señor en su corazón. Y Dios mismo le va a bendecir. Y usted va a ver la gloria de Dios, porque la primicia, como dijimos, hermanos, en los judíos, es tremendo. Estas personas no tienen la revelación que nosotros tenemos, pero hermanos, son gente que de verdad conoce la palabra de Dios. Y para ellos, primicia, que viene del hebreo bikumin, promesa de venida, inversión en su futuro. O sea, cuando Dios es el primero en su vida, su futuro está asegurado. Cuando usted ya va a dar el fruto de su trabajo, miren qué lugar va, no es de último, es la consecuencia de tener al Señor en primer lugar. Porque cuando yo le doy al Señor mi vida, mi mente, mi corazón, mi intimidad, mi sexualidad, todo lo que yo soy, tengo la promesa de la inversión en mi futuro. Yo le pertenezco al Señor en espíritu, alma y cuerpo. Y es así como usted es un fiel cristiano. Y por ende, usted comienza a dar lo primero, no cuando ya haya gastado todo y dice, así me quedé sin 5, voy a diezmar. ¿De dónde va a diezmar? Si se quedó sin 5, ¿qué es eso? ¿Eso es diezmo? No. Entonces, amados hermanos, comience por lo siguiente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No, pero es que yo vi una persona, no, yo de verdad no he prosperado, yo no, ¿para qué doy? Yo le dije, dad y se os dará. Pero es que, hermana, vale más el sobre que lo que yo doy. Le dije, es que no es lo que valga el sobre. ¿Quién le dijo a usted? El sobre es porque hemos aprendido que la ofrenda no se da ahí como cualquier cosa, que hay que apartar en la semana, que hay que llevar los sobres, que hay que orar en familia, agradecer al Señor y lo primero, entregarle al Señor. Y Dios comenzó a prosperarle, a salirle trabajo, a ser una persona llena también. Pero tuvo que arreglar su vida, su hogar, todo, porque el principio dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba ¿qué? El Espíritu de Dios sobre las aguas, y el Señor dijo, sea ¿qué? La luz. Yo declaro esa palabra sobre usted, que hoy el desorden de su vida, las tinieblas se vayan y venga la luz de Cristo, y que Dios sea primero en su corazón. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos reconocemos que hemos tomado a la ligera la vida cristiana? ¿Cuántos lo reconocemos hoy? Deje que el Espíritu Santo hoy te ministre.